Siempre me ha interesado cuál es el origen del hombre americano. Como lo he comentado en algunas oportunidades, las investigaciones de Florentino Ameghino guiaron mi búsqueda desde el principio de mi juventud. Si tenemos en cuenta lo que la arqueología y la paleoarqueología oficial han afirmado hasta hace algunos años, el origen del hombre americano fundamentalmente es externo a América y, según estos trabajos, se remonta a aproximadamente 14.000 años, partiendo de la migración por el estrecho de Bering. Los arqueólogos y geólogos rastrean los orígenes de la humanidad a partir de unos 100.000 años en África. Según sus estudios, los humanos emigraron a Europa primero, luego a Asia hace unos 40.000 años. Este mapa que estamos viendo nos mostraría el recorrido desde Asia, pasando por el estrecho de Bering, aproximadamente hace unos 30.000 años, a lo que hoy conocemos como América del Norte. Se basan fundamentalmente en que en este momento la glaciación había cubierto completamente lo que se llama el corredor y que la placa de hielo de la cordillera estaba sólida. Creció la migración desde Siberia hacia los asentamientos de Clovis y de Folsom, que son los primeros investigados en América del Norte. Ahora, fundamentalmente, a partir de las últimas décadas del siglo XX, las teorías combinadas que constituyen el consenso de Clovis, del que acabo de hablar, o teoría del poblamiento tardío en la antigüedad, han entrado en crisis por nuevos hallazgos. Y uno de estos hallazgos que han puesto en crisis es el hallazgo de Pedra Furada, Brasil. Ahí se encontraron dientes, un pedazo de temporal, varios restos de odontocraneales en 1986 y 92 y fueron datados entre 10.000 y 14.000 años. Pero en 2003 fueron encontrados, además en la gruta de Garrincha, un cráneo incompleto y 29 dientes en sedimentos que, según el método de la termoluminiscencia, fueron datados en 14.100 años y, según el método de luminiscencia óptica, en 24.000 años antes de Cristo. Se encontraron pinturas en pedra furada y estas pinturas rupestres fundamentalmente son las que por su datación cuestionan las teorías sobre la llegada del hombre a América. Este sitio arqueológico fue descubierto en 1973 por un equipo franco-brasilero bajo la dirección del científico Niede Guidon. El hallazgo fue documentado por él mismo en 1986, publicando su descubrimiento e informando de las dataciones realizadas con carbono 14 que se encontraban entre 48.000 y 32.000 años antes de Cristo. Análisis posteriores realizados por este mismo equipo les han permitido postular la posible antigüedad del yacimiento, ampliando en algunos casos el rango de fechas hasta 60.000 años antes de Cristo. Como vemos, el ocre utilizado para pintar las rocas fue encontrado en extractos datados entre 17.000 y 25.000 años antes de Jesucristo. Ahora, fundamentalmente, este trabajo
produjo más evidencias de ocupación humana que se extendió por más de 40.000 años. Argumento que es apoyado por una serie de dataciones por carbono 14 y OSL, luminiscencia estimulada ópticamente, y por el análisis técnico del conjunto de herramientas de piedra que se ha encontrado en el lugar. Aunque cada vez existen más evidencias que sugieren la presencia humana en América antes de 14.000 años, la mayor parte de ellas habían sido descartadas por la comunidad científica tradicional y por los defensores de la teoría del poblamiento tardío o Clovis, al considerar inconsistentes los hallazgos o argumentando contaminación de los yacimientos por factores extrahumanos, como lo han hecho, sin evidencias concluyentes, sino solo con opiniones, en el caso de los descubrimientos de Lorena Mirambel en Tlapacoya, México, o Nieri Guidón en Pedra Furada, Brasil. La evidencia descubierta en el yacimiento de Monteverde en Chile, Portón de Lehigh, es incontrovertible. Fue fechado en 14.800 años, lo que se llama la parte 1, Monteverde 1. Esta fecha fue aceptada por la comunidad científica en 1997. La investigación concluyó, aunque como era de esperarlo, con algunas reticencias, que Monteverde 1 es real. Esto ha supuesto el fin de la homogeneidad en la comunidad científica arqueológica, de la teoría del poblamiento tardío como teoría hegemónica en la arqueología. La hemoglobina ha sido utilizada en estos estudios fundamentalmente de carácter filogenético para descubrir el origen de la migración del hombre hacia América. Primero, digamos que se han utilizado técnicas como el reloj molecular. ¿Qué es esto? El ritmo en que se sustituyen las variantes genéticas en las poblaciones es proporcional a la tasa de mutación. Ahora, como lo dije antes, se ha utilizado fundamentalmente la hemoglobina, que se encuentra al interior de los glóbulos rojos. La hemoglobina, digámoslo de paso, es una molécula compleja formada de 4 subunidades y que tiene un núcleo de hierro, como lo estamos viendo en la imagen. Esta noción de reloj molecular fue acuñada por dos científicos, Emil Zuckerkand y Linus Pauling, Premio Nobel de Química, quienes en 1962 subrayaron que la cantidad de diferencias en los aminoácidos de la hemoglobina entre linajes encajaba con la tasa evolutiva de divergencia basada en la evidencia fósil. Ahora, estudios desde los años 1920 determinaron la predominancia del grupo sanguíneo 0 en todo lo que es Sudamérica. Se encuentra el grupo 0 mayoritario dentro de las poblaciones de descendencia preindígena. Ahora, en Norteamérica, como lo vemos, hay algunas regiones, sobre todo en la parte que está cercana al estrecho de Bering, en donde el porcentaje está en amarillo, es menor. Esto ha llevado fundamentalmente a pensar en que existieron olas migratorias y que, por ejemplo, una segunda ola migratoria trajo el grupo A estas regiones de América del Norte, basados en cálculos según el reloj mitocondrial aplicado a los linajes mitocondriales. Habían fundamentalmente 5 haplotipos mitocondriales.
El haplotipo A, originado hace unos 30.000 años en Asia Oriental y probablemente de origen chino. El haplotipo B, con 50.000 años de antigüedad y con origen en Asia Oriental. El haplotipo C, de unos 28.000 años, típico siberiano y que se encuentra en mayoría en las poblaciones indígenas del norte de América, y el haplotipo D, aproximadamente con 48.000 años, propio de Extremo Oriente. Ahora, también se ha encontrado el haplotipo X, con aproximadamente 32.000 años, originado en el cercano Oriente. Y dentro del haplotipo X se han encontrado algunas poblaciones indígenas en Norteamérica que tienen el haplotipo X2A encontrado en Irán, en Siberia, en Tunguska, en Irlanda y en Egipto. En un estudio hecho con microsatélites, tanto del ADN mitocondrial como del cromosoma Y, el grupo de investigación de Wright encontró evidencia de al menos 3 eventos de flujo de genes desde Asia hacia el Nuevo Mundo. Dicho en otras palabras, 3 migraciones en tiempos diferentes de Asia hacia el Nuevo Mundo y fundamentalmente asociados con 3 poblaciones diferentes a lo largo de América, con los grupos Na de Ne, con los esquimales aleutianos y los amerindios. El genetista argentino Néstor Óscar Bianchi analizó la herencia paterna en comunidades indígenas sudamericanas, concluyendo que hasta el 90% de los amerindios de América del Sur derivan de un único linaje paterno fundador que él denominó DYS-199T, que posiblemente colonizó América hace unos 22.000 años. Y más recientemente el genetista estadounidense Andrew Meriwether de la Binghamton University sostuvo que la evidencia genética sugiere que la América fue poblada mediante una sola población proveniente de Mongolia. En Mongolia se encuentran los 4 principales haplogrupos indoamericanos A, B, C y D, salvo el X, como ya lo hablamos, que proviene de migraciones de Medio Oriente posteriores. Esto queda todavía ratificado cuando se analiza el haplogrupo predominante en América del Sur, o sea, por línea paterna, es Q, entre 60 y 100%. Si vamos subiendo hacia el norte, Centroamérica y una parte de México tendría la misma proporción, pero existen bolsillos en la región de lo que sería México, en donde la proporción varía entre 30 y 60. Y si subimos hacia el norte, encontramos que el haplogrupo Q disminuye sustancialmente, encontrándose entre 2 y 10%. Esto ratifica de que no puede ser un origen que venga del norte el mayoritario, puesto que los datos del haplotipo Q nos están mostrando que el movimiento fundamentalmente fue del sur al norte.
Además, existe una investigación muy completa que se ha hecho con genética proteica de proteínas, que es pionera en el desarrollo de la hipótesis de 3 migraciones. Este análisis se ha hecho con la proteína inmunoglobulina G en 1985 y es importante puesto que reporta una diferente distribución en los nativos americanos, lo que corresponde, por ejemplo, a las diferencias encontradas en esta proteína y sus manifestaciones. Creo que el haplotipo YM3, 5, 11, 13 se encuentra en muy bajas frecuencias, el cual es considerado caucásico y prueba un posible mestizaje con personas provenientes de esta región del mundo. En 2014 se efectuó un análisis de ADN mitocondrial del esqueleto de una joven de 15 años aproximadamente llamada Naya, datado en 12.900 años antes de Cristo, de la cual se extrajo un diente para hacer los análisis, encontrado en México en un cenote, que es un grupo de cuevas submarinas en Tulum. Fundamentalmente, vamos a ver que el esqueleto encontrado en un cenote en Yucatán de hace 12.000 años, llamado Naya en honor a la diosa griega, permitió fundamentalmente hacer análisis para determinar la antigüedad de este esqueleto y poder de esta manera estudiar la filogenética de la inmigración hacia la América. Y los análisis de ADN mitocondrial demostraron la existencia de un vínculo genético entre los paleoamericanos y los modernos nativos americanos, ya que Naya tenía el haplogrupo D1, que es exclusivo de los actuales amerindios, pero sobre todo de América del Sur. Es muy difícil a este momento poner de acuerdo a la comunidad científica. Existe una investigación de Monteverde II que data la existencia del hombre en 33.000 años. Existe una investigación Cuenca de Valsequillo que data la existencia del hombre en suelo americano en 40.000 años. Existe una investigación en Montalbanía, en Brasil, que data la presencia del hombre hace 48.000 años en esta región. Y existe la investigación de Pedra Furada, como ya lo hemos hablado, que determina la presencia del hombre en Brasil hace 60.000 años. Ahora, un somero análisis de los yacimientos arqueológicos a lo largo y ancho de América, tanto del norte como del sur, nos demuestra que el origen mayoritario de los amerindios puede ser el sur. Es decir, que llegaron por la Patagonia y no por la Beringia. ¿Por qué? Porque la cultura lítica más característicamente norteamericana, es decir, la más cercana a Beringia en el norte, que es la Clovis, datada hacia 11.500 años, es mucho más moderna que los yacimientos en Monteverde, Patagonia chilena, en los cuales se han hallado restos fósiles carbonizados al lado de instrumentos líticos con más de 33.000 años de antigüedad. Uno de los elementos que ha llamado la atención de algunos investigadores es la profusión de yacimientos de gran antigüedad en Sudamérica y la escasa cantidad de los mismos en Norteamérica.
ya que Estados Unidos y Canadá han dedicado ingentes recursos para investigar yacimientos arqueológicos en su suelo, a diferencia de lo que sucede en América del Sur. También es importante decir que si América fue poblada desde Siberia, los yacimientos más antiguos se deberían lógicamente hallarse al norte. Y como lo hemos visto, estudios de ADN han detectado entre los paleoindios sudamericanos y norteamericanos grandes diferencias, sobre todo en moléculas básicas como la hemoglobina, y también diferencias considerando genes y fenotipos como son los grupos sanguíneos. Estos elementos han causado una creciente adhesión de grupos de investigadores a la hipótesis de un poblamiento autónomo de América del Sur, no proveniente de Norteamérica, aunque en lo que sí se ponen de acuerdo todas las corrientes es que el hombre es originario de Asia. El hombre de América es originario de Asia por los análisis fundamentalmente de ADN. Terminemos nuestro video diciendo que quiero tomar el caso de la doctora Virginia Steen McIntyre, antropóloga graduada en Radcliffe y Harvard como geólogo, que tiene un doctorado de la Universidad de Idaho. Realizó excavaciones con un equipo y en ellas se realizaron todos los protocolos y se descubrieron numerosas herramientas de piedra que iban desde implementos relativamente primitivos, como los que vemos en esta foto A y B, como son raspadores y cuchillas de doble filo, y que la diversidad de herramientas hechas de materiales no locales sugirió que la región había sido utilizada por varios grupos durante un periodo considerable. Este sitio es el sitio de Hueyatlaco, en la cuenca de Valsequillo, cerca de la ciudad de Puebla, México. Y este sitio se hizo famoso desde la década del 60 debido a los análisis de los geocronólogos que indicaban que la morada humana en Hueyatlaco estaba fechada en 250,000 años antes del presente. Como lo dije, traigo esta situación a título de anécdota, ya que la doctora Steen McIntyre continúa diciendo que ella había estado lista para aceptar una edad de 20,000 años para el sitio, pero un análisis independiente dio una edad de 250,000 años. Ella hasta el día de hoy dice que no se dio cuenta de que publicar estos resultados arruinaría toda su carrera, puesto que el arqueólogo a cargo de la excavación de Hueyatlaco, donde encontraron las herramientas de piedra, rechazó todas las muestras con fechas geológicas de 250,000 de años, porque según su creencia, el hombre moderno, el fabricante de estas herramientas, aún no había evolucionado hace 250,000 años. Un caso clásico de argumentar de la teoría a los datos y luego terminar tirando los datos que no encajan. Y con esto nos quedamos con la pregunta: es que ¿no sería importante volver a estudiar este sitio arqueológico de la excavación de Hueyatlaco para verificar o negar si la doctora Steen McIntyre tenía o no razón? Con esta inquietud os dejo, os agradezco el estar
en este canal, os agradezco vuestra suscripción y nos vemos en el próximo programa. Gracias.